Amados hermanos y amigos, les saludamos con gozo en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor por estos tiempos, damos muchas gracias al Señor. El Señor nos está bendiciendo en todo. Quiero invitarle a que abra conmigo las Escrituras. Por favor, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, amados hermanos. Romanos en el capítulo 8. Vamos a leer allí desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Amén. Romanos capítulo 8, desde el versículo 9 al 13. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el verso 9: mas vosotros, hablando de la iglesia del Señor, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Hemos examinado en una ocasión anterior, primero, que hay una gran promesa de Dios nuestro Padre a través del Espíritu Santo que nos revela su palabra, cuando dice que ninguna condenación hay. De aquí en adelante ninguna condenación hay para los que estén y permanezcan en Cristo Jesús, ¿no? Los que no vivan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es? Vivir conforme a la carne es hacer todas las obras de la carne. Situación que ha sido examinada antes y a la cual cualquier hermano o amigo que se interese puede revisar un tiempo anterior a este. El punto es entonces que la Escritura va a decir, si usted me acompaña en el mismo capítulo 8, por favor, el verso número 5, es para ubicarnos de la mejor manera. Dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero, ahí está, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. De hecho, aquí mismo en Romanos, en el capítulo 12, verso 2, el apóstol va a decir: no os conforméis a este sistema, a este siglo, sino, dice, la transformación se inicia. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está diciendo entonces, que para pasar de una vida en la carne a una vida en el Espíritu, lo que hace Dios, el Señor, es tratar primero con nuestra mente, con nuestra alma. Porque el carnal piensa, vive en función de la carne, satisfacer la carne y hacer las cosas que la carne le manda que haga.
Pero el que vive en el Espíritu, el que está en el Espíritu, ese vive pensando en las cosas del Espíritu. Vive pensando en las cosas que están ligadas a aquel que nos compró, nos redimió con su sangre. Por eso es que, independiente de la cosa religiosa, si usted me quisiera acompañar a Juan capítulo 3, independiente de la cosa religiosa, aquí está, a partir del versículo número 1, la figura de Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Este era, dice el verso número 1, que era un principal, versículo número 1, un principal entre los judíos, o sea, era un hombre importante, era un enseñador de la ley. Y vino Jesús de noche para decirle, maestro, bueno, tenemos testimonio de que viene de Dios como maestro. Y el Señor le dice en el verso 3, sin entrar en discusión con Nicodemo, le dice derechamente y directamente, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a un hombre que es un enseñador de la ley allí en Israel, lo que le está diciendo es que la vida de Dios, la vida eterna, la vida del reino de los cielos, no se administra con simples adecuaciones externas. No se puede poner, lo dirá el Señor luego, no se pueden poner remiendos nuevos en ropas viejas. Porque el remiendo nuevo va a tirar de la ropa vieja y va a romper todo, se va a hacer más grande el hoyo. Entonces no es cuestión de cambiar, no es cuestión de tener una religión, no es cuestión de modificar algunos hábitos, no es cuestión de comportarse correctamente ante la autoridad política de la época, no es cuestión de mantener ciertas actitudes y conducta, no tiene que ver con eso, si bien eso ocurrirá después. Sí, pero ocurrirá como consecuencia, nunca como objetivo. Hay gente que se ha matriculado en grupos religiosos y han sido por tiempos enseñados a domicilio, y luego se les exhorta, se les enseña para que salgan a las calles también y ellos también empiecen a compartir lo que han aprendido. Y si uno les revisa, hermanos, si está atento a su forma, hay conductas y comportamientos que uno dice, wow, qué correctos que son. Sí, si me permite, Nicodemo era un hombre correcto, él era un fariseo. Él era un fariseo y un enseñador de la ley. Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto no es cuestión de maquillar bonito, no es cuestión de poner una máscara, no es cosa de poner una ropa elegante sobre los andrajos que están pegados a la piel. No funciona así. Esto requiere una nueva naturaleza, esto requiere una nueva creación, esto requiere una vida nueva. Por eso el Señor le dice, después de una pregunta a Nicodemo, que lo retrató, pues, hermano, Yo no sé si usted preguntaría lo mismo alguna vez. Pero la pregunta que hace Nicodemo lo retrata al tiro y dice, mira, el Señor lo conocía. ¿Qué le dice Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Es la pregunta que le hace. Y el Señor le dirá en el versículo número 5, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, el que no naciere de la palabra del Señor y de la acción del bautismo del Espíritu del Señor en su vida, no podrá entrar. No podrá entrar en el reino de Dios. Requiere entonces nacer. La figura más rápida, la primera, cuando dice nacer del agua y del Espíritu, la primera acepción es, claro, bautizarse en Cristo
bautizarse en arrepentimiento en el nombre de Jesús, ahí en el agua, está bien, y luego recibir la acción del Espíritu Santo, también. Pero lo hemos conversado alguna vez, que las Escrituras, las aguas, están referidas a la palabra de Dios. Entonces el punto es un poco más que ir un día, meterse al río o a la piscina, salir de allí y empezar a hacer su vida. No. Aquello es solo una figura, es un acto de fe. Lo que necesita es una vida nueva, una vida transformada. Lo que necesita es demostrar que la vida de Cristo se ha manifestado. Lo hemos conversado alguna vez en el capítulo 6 de Romanos, cuando dice que precisamente lo del bautismo es eso, es morir con Cristo, ser sepultado con Cristo, para que así como Cristo fue levantado de entre los muertos y sentado a la diestra del Padre, de la misma manera nosotros que morimos con Cristo y somos sepultados con Cristo a través del bautismo, al emerger de las aguas, entonces lo que hacemos es levantarnos, es salir con una aspiración de una vida nueva, una vida en el orden, en la gracia de Dios. Esto se puede hacer absolutamente no por nuestras capacidades, sino porque el bendito Dios de los cielos ha dispuesto, que es el tiempo del bautismo en que se abren los cielos. Aleluya. Mateo capítulo 3. Se abren los cielos. Desciende el Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios, sobre el nuevo Hijo de Dios. Pero también se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. La pregunta, ¿ese contentamiento por causa del hermano José que se está bautizando? No es por él en la carne, sino es porque este hermano José, a quien hemos llamado, ha sido ahora introducido en Cristo. ¡Aleluya! Y el Padre lo declaró una vez, pero su voz sigue retumbando por los años, sigue resonando por los siglos y las eternidades. La voz del Padre está allí diciendo respecto de su Hijo primero: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y todo aquel que viene y se sumerge en Cristo, todo aquel que entra a Cristo, todo aquel que toma la vida de Cristo, todo aquel que hace la voluntad del bendito Hijo, es parte del Hijo entonces, y la voz del Padre sigue manifestándose: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Aleluya, aleluya. Entonces, los que son de la carne, claro, piensan en la cosa de la carne, sí, pero los que son del Espíritu, los que están en Cristo, entonces su mente ha sido renovada. Su mente ha sido renovada. Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Mas vosotros, por eso que dice, porque uno podría decir: no, pues si yo, dice un hermano, yo no sé, hace 6 meses conocí al Señor, estoy feliz, pero sigo siendo el mismo, sigo trabajando en la misma empresa. Sí, externamente puede no haber cambiado mucho todavía. Yo creo que va a cambiar, pero puede que no haya cambiado tanto aún. Pero lo que importa no es el cambio exterior, esa es una consecuencia también. ¿Sabe lo que importa? Lo que importa es lo que viene de su interior. Entonces, ¿qué dice el verso 9? Mas vosotros no vivís según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne. O no vivís haciendo las cosas que te manda la carne que hagas. Es la otra interpretación. Si no vivís según el Espíritu, o sea, sigues en obediencia a la palabra del Señor, porque las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Entonces, ustedes no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, pero cuidado, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de él. O sea, el punto aquí entonces es: ¿tengo o no tengo el Espíritu del Señor?
Acompáñenme, por favor, Efesios capítulo 1. Efesios en el capítulo 1, por favor, versículo número 13 y 14. 13 y 14. Un hermano podría con justa razón decir, pero yo quisiera tener una señal, quisiera saber que efectivamente estoy en el Espíritu, porque el Espíritu de Cristo está en mí, porque si no corro peligro, y es verdad que si no es así, corre peligro. Ya leímos en Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Claro, si no tiene el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Dios en su vida, entonces está muerto todavía, pues. Acuérdese de Adán, pues, Génesis capítulo 2. Dice que el hombre estaba hecho, ahí un montón de tierra estaba ahí, hizo Dios al hombre el polvo de la tierra. Y ahí estaba tirado. Y pasó no sé cuánto tiempo hasta que Dios el Padre, Él decide en su autoridad acercarse al hombre y soplar en su nariz aliento de vida. Y el Espíritu es el que da vida, dirá Juan capítulo 6, verso 63. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Sopla de su Espíritu, su vida. La vida de Dios por el Espíritu se la traspasa a ese montón de barro que había allí y dice que el hombre fue un ser viviente, fue un ser con vida. ¿Qué es lo que pasa con nosotros ahora? ¿Estábamos o no estábamos todos muertos? ¿Existíamos o no existíamos? Sí, pues existíamos como un montón de barro ahí, como una figura de barro, así era. Así son los hombres sin Cristo. Están, sí están. Viven, sí viven. Conversan, sí. Pero como un montón de barro, sin vida. Comienzan el día que nacen y terminan pronto en la sepultura. Y allí se acaba todo para ellos. Esperar que venga el juicio y luego el infierno eterno. Esa es su vida, hermanos. Distinto es cuando un hombre, un montón de tierra, como pasó en el huerto, recibe el soplo, recibe el Espíritu de Dios. Y es levantado, y porque tiene la vida misma de Dios, porque el Espíritu de Dios está en él entiende que ahora es hijo de Dios. ¡Aleluya! Allí comienza a vivir cuando los ojos de su entendimiento son alumbrados. Entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 1, verso 13? En él también vosotros, es en él es Cristo del cual venía hablando. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiéndolo oído, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, hermano. Eso tiene que estar en usted. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la primera parte, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que está diciendo, hermano, que no tiene que estar 10 años ni 20 años en la iglesia para tener confirmación. Si usted ya creyó en Cristo, recibió la palabra, creyó en Cristo, le recibió como su Señor y Salvador, entregó su vida a Él, a partir de ese momento, eso es lo que está dicho aquí, a partir de ese momento usted tiene un sello de hijo de Dios, usted tiene un sello de que le pertenece al Señor. La propiedad está establecida en ese sello. Ya no le pertenece al mundo, no le pertenece al pecado, pertenece a aquel que le compró con su sangre. Y si ese sello está, entonces se va a manifestar su condición de hijo. Y pronto va a recibir una palabra que va a decir en el versículo 18, por ejemplo, del capítulo 5, Efesios 5, 18. Y usted va a recibir, no os embriaguéis con vino. Porque a lo mejor hasta le quedaban algunos deseos de vez en cuando. ¿Por qué no? Entonces, instrucciones, cuidado, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos. ¿Por qué ser llenos? Porque ya dijimos que el día que escuchamos la palabra del Señor, fuimos sellados, recibimos una primera parte del Espíritu de Dios. Ahora lo que necesitamos es llenarnos del Señor, que nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, que por la sangre, que por nuestras venas, más que la sangre, corra el Espíritu Santo de Dios.
Entonces, para eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Y la gran pregunta es, sí, pero está bien, yo todo eso, dirá alguien, más o menos lo entiendo, algo de eso he vivido, pero quiero saber cuáles son las señales concretas. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. De nuevo leamos, digo de nuevo porque creo que lo hemos compartido antes en alguna otra predicación. Capítulo 5, verso 16. Digo pues, dice el apóstol, 5:16 de Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en el Espíritu. ¿Y cómo consigo el Espíritu? No tengo yo que salir a comprarlo, es una dádiva, es un don de Dios. Dios el Padre me da de su Espíritu cuando recibo a Cristo, su Hijo, en mi vida y me comprometo a vivir en obediencia. Es un regalo de Dios, hermanos. Es un regalo de Dios. No es la paga de nada que yo pueda hacer, no lo es. ¿Qué cosa podría hacer yo que asombrar al Dios de los cielos? ¿Qué cosa? Entonces el llamamiento es anden en el Espíritu, anden en el Espíritu. Mire el versículo 22, por si alguien tiene dudas si está o no está en el Espíritu. Y si varias de estas cosas usted dice, ahí estoy yo, amén, aleluya, gloria a Dios, tenga la tranquilidad entonces, está viviendo en el Espíritu. Y para los que están en el Espíritu de Dios no hay ninguna condenación, más bien hay una gran esperanza de vida eterna con Cristo en el reino de los cielos. Por favor, pásese lista usted mismo, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Pero cuidado, no es el amor del sistema, no es el amor de la carne, no es el amor de la satisfacción, no es el amor del negocio. Yo te doy si me das. Si yo recibo, entonces yo también puedo dar algo. Cuidado, eso no es amor. Eso no es amor, eso es idolatría de su propio ego. Hablamos de amor aquí como fruto del Espíritu, cuando se manifiesta en usted el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, cuando está dispuesto a darse por otro, cuando está dispuesto a entregarse a sufrir por otro, cuando aunque le parezca algo injusto es capaz de guardar silencio, cuando el esposo está dispuesto a amar a la esposa con alguna deficiencia que tiene, cuando la esposa es capaz de amar a la esposa y entregarse por él, aunque él no lo hace siempre bien. Es amor cuando un hermano alguna vez le ofendió y usted prontamente va donde él y le abraza y le dice que le ama. Es amor cuando está dispuesto a comer menos para que otro no tenga necesidad, cuando está dispuesto a quitarse una chaqueta para cubrir a otro, cuando está dispuesto a darse como Cristo el Señor se dio por nosotros. Ese amor es fruto del Espíritu del Señor. ¿Y qué hay del gozo que viene? Bueno, el gozo no es por tener todo cubierto, el gozo no es porque todos me aplauden, todos me abrazan y me celebran los cumpleaños. No, eso es carnalidad y la carnalidad es idolatría también. El gozo tiene que ver con la salvación, el testimonio de salvación que tengo. No me gozo de lo que he vivido, me gozo de lo que viene. Hebreos capítulo 12, verso 2. Cuando dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual, Cristo Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tiene que ver con esa esperanza de que viviré eternamente con mi Padre por siempre y para siempre. Ese es el gozo que nos importa. El gozo de que le aumentaron el sueldo dura exactamente 2 o 3 horas, porque al día siguiente va a pensar en el próximo aumento de sueldo. No, es que me acabo de comprar un auto. Bueno, 2 meses andará con la idea de que tiene auto nuevo, después va a ser un auto usado, etcétera, etcétera. Este es un gozo que no varía, es un gozo que tiene que ver con la vida eterna, hermanos. Y ese es el fruto del Espíritu. ¿Qué hay de la paz? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Sí, pero esa paz no es ausencia de problemas, no es ausencia de luchas, no es ausencia de momentos difíciles, sino que es confianza plena y dependencia plena de aquel que es capaz de decir,
el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no importa, yo estaré seguro, estaré tranquilo, porque Él está conmigo. Esa paz que gobierna nuestras vidas es la que se constituye en fruto del Espíritu. ¿Qué hay de la paciencia? La paciencia es necesaria cuando hay algunas tribulaciones, algunos sufrimientos, porque la paciencia es sinónimo de guardar silencio ante la acción de Dios y decir como el bendito Hijo: sea hecha, Señor, tu voluntad, y como cordero estoy dispuesto a ir al matadero y como oveja delante de los trasquiladores. La paciencia no es andar armando alboroto, la paciencia no tiene que ver con andar reclamando. La paciencia es decirle: Señor, hágase en mí tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. Eso es fruto del Espíritu. ¿Qué hay de la benignidad? ¿Qué hay de esa disposición de tener una correcta actitud, de ser justo, de ser ecuánime? ¿Qué hay de ese deseo de no faltarle a otro? ¿Qué hay de ese deseo de mostrar afecto a otro? Sin buscar, ahí está el punto, sin buscar retorno en nada, sin buscar recompensa. ¿Qué hay de la bondad? ¿Qué hay de la bondad, del deseo de estar al lado de aquel que lo necesita? De aquel que está caído y que alguien debe levantarlo. ¿Qué hay de ese anhelo de correr, a ser el primero que llega a una situación difícil, pero no para tener conocimiento de la situación, no para preguntar y después andarlo comentando, sino que en silencio, en quietud, en paz, correr para ayudar, correr para estar, correr para bendecir, correr para levantar al que está caído, correr para mostrarle el camino a aquel que está extraviado? ¿Qué hay de la fe, amados hermanos? La Escritura va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios, imposible. Entonces, la fe, mire lo fundamental que es como fruto del Espíritu. Si vive lleno de temores, si vive lleno de preocupaciones, si toma pastillas para dormirse, si la cosa anda así de mal, claramente falta fe. Claramente no depende del Señor. Entonces no tiene fruto del Espíritu. Y tiene dos opciones: volcarse al Señor en oración a pedir que ponga fe en su vida, volcarse a oír palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, volcarse a buscar del Señor, y le garantizo que el Señor le va a responder y va a llenar de fe su vida, no hay duda. Lo otro sería decir: bueno, parece que no se va a poder y entonces voy a dedicarme a satisfacer la carne. Pero no se olvide, todo lo que tenga el fruto de la carne, dijo el Espíritu por Pablo, no heredarán el reino de los cielos. Cuidado, estas cosas no son para jugar. Luego dirá que como fruto del Espíritu está también la mansedumbre, ser manso como el bendito Hijo de Dios. La templanza, hermanos. Usted sabe lo que es la templanza. El ejemplo más claro es cuando un herrero está trabajando con un fierro y empieza a trabajarlo, a golpearlo con un mazo grande, macizo. Empieza a golpearlo. Pero para poder darle forma a ese fierro, para darle forma, tiene que meterlo en el fuego hasta que está rojo. Y una vez que está absolutamente rojo, lo retira del fuego y lo mete a las aguas hasta que cambia de color, y luego lo trae otra vez allí sobre una barra de fierro durísimo para volver a golpearlo, y luego de eso al fuego de nuevo hasta que se ponga rojo, y de allí a las aguas, y de allí otra vez lo golpea. Después de un tratamiento como ese, trate de romper ese fierro, por favor. Eso es la templanza, cuando un hijo de Dios aprende a entender que algunos sufrimientos, que algunos padecimientos son parte de nuestra vida. Y no andamos reclamando, y no nos andamos quejando, y no andamos haciendo escándalo. Si lo estoy pasando mal, estoy de rodillas
Déjeme decirlo a mi manera, desguata los pies del Señor, rogando misericordia. Si estoy viviendo tiempos de tribulación, pido misericordia al Señor, clamo por su ayuda, que me dé capacidad para soportar. Pero después de 1, de 2 y de 3, no importa lo que venga, pasarán cualquier cosa, pasará el cielo y pasará la tierra, pero la templanza que ha conseguido no le harán variar, ni en su declaración, ni en la fe que hay en su alma. Porque será un hombre que tiene la templanza, también como la mansedumbre y la fe y la bondad y la benignidad y otros, como fruto del Espíritu del Señor gobernando en nuestros corazones. Amigos y hermanos, nosotros no andamos según la carne, andamos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, entonces no son de Él, va a decir la palabra. ¿Y cómo sé que estoy en el Espíritu de Cristo? Bueno, tomando la figura. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si usted observa lo que acabamos de leer en Gálatas 5, 22, 23, se va a dar cuenta de que todas esas cualidades, esas capacidades se cumplen perfectamente en Cristo el Señor. Que hablar del amor, de la fe, de la templanza, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Aleluya, todo se cumple en Él. Cuando usted observa que esas cositas empiezan pequeñas primero, está bien, pero que estén, que no falten. Ese es un hermoso testimonio de que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y si el Espíritu de Cristo está en nosotros, entonces no hay ningún temor, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, el bendito Hijo de Dios. A Él sea toda gloria y toda honra, por siempre y para siempre. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor.